Buenos días, mis amigos y hermanos. Hoy vamos a reflexionar y a tratar de comprender una de las fuerzas más grandes que puede tener un cristiano, uno de los privilegios más hermosos que puede tener un cristiano. Y este privilegio, esta fuerza con la que interactúa el alma de un cristiano es la oración. Nosotros vemos a través de la historia, a través de la Biblia, hombres que han orado y ha habido una respuesta impresionante como respuesta a la oración. Dios es un Dios fiel y que nos responde. Pero ¿a qué nos responde Dios? A nuestras oraciones. Y hoy a través de unos versículos del primer capítulo del libro de Nehemías, que es el libro que estamos estudiando, vamos a ver esa influencia, esa manera, o vamos a entender unas características de una oración hermosa que hace Nehemías. Y como les decía, la oración puede muchísimo. Nosotros vemos que Elías, a través de la oración, hizo que no lloviera por 3 años. Eso lo vemos en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 17. Dice así respecto de Elías. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y vean qué interesante cómo comienza este pasaje diciendo que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. No se requiere de una condición especial para ser un hombre de oración y que esa oración tenga respuesta. También lo vemos en el libro de los Hechos, cuando Pedro es liberado de la prisión. ¿Cómo es liberado Pedro de la prisión? A través de la oración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y vemos aquí que en este versículo vemos una oración de intercesión, una oración por otras personas, no nada más por nosotros mismos. Y es lo que vamos a ver en estos versículos de Nehemías. El contexto es que Nehemías había recibido noticias de cómo estaba el pueblo, que estaban en sufrimiento, que estaban en desgracia, el pueblo de Israel allá en Jerusalén. Y él hace una oración de intercesión. Pero veamos lo hermoso que es esta oración. Leamos el versículo 5 del capítulo 1 de Nehemías. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. ¿Qué vemos aquí en esta oración? Vean cómo Nehemías tiene un conocimiento de Dios, está resaltando atributos de Dios, le está orando a un Dios que conoce y sabe quién es ese Dios. Y esa es la manera que debemos de orar, conociendo esos atributos de este Dios grande y poderoso. Aquí Nehemías le está orando a un Dios que muestra misericordia, a un Dios que muestra amor, que muestra bondad. Vemos que Nehemías conoce al Dios, conoce los atributos de este Dios. Y esta es la manera que podemos realmente, y es la que debemos dirigir nuestras oraciones a Dios, sabiendo a quién estamos hablando. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Aquí nos dice la palabra que debemos de creer que Él existe antes que todo. Debo de orarle a un Dios en el cual yo creo, a un Dios al cual conocemos. Y esa es la primera condición, saber a quién le estamos orando, tener un conocimiento de Dios. Y es a través de su palabra que lo conocemos. ¿Cómo podemos pretender conocer a Dios
y todos sus atributos, su amor, su bondad, su misericordia, si no leemos su palabra. Pero Nehemías sigue adelante con su oración. En el versículo 6 nos dice lo siguiente: escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Bueno, esta parte de este versículo 6 tiene algo interesante. Número uno, ¿qué vemos? Constancia, permanencia. ¿Qué dice Nehemías en su oración? Oro a ti de día y de noche. Y es constancia, hermanos, permanencia en la oración. La palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. Y eso es lo que vemos aquí en esta oración de Nehemías, permanencia en la oración. Eso es como lo que nos enseña el Señor en esa parábola de la viuda insistente ante un juez injusto, pero ella permaneció. Y eso es lo que nos invita aquí, nos muestra Nehemías. Primero, que hay que conocerlo. Segundo, hay que permanecer en oración, constante en oración. Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos dice algo hermoso con respecto a la constancia. Y no solamente en la oración, pero nos dice lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No debemos darnos por vencidos. Hay que orar. Debemos de permanecer en oración de día y de noche. Pero también este versículo 6 nos enseña algo que hay en la oración. Y lo vamos a complementar con el versículo 7, que es la confesión de pecados. Pero en el versículo 7 dice de la siguiente manera: hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Miren, hermanos, cuando oramos a ese Dios que mostramos que ya conocemos, debemos de tener cuidado de no establecer una relación falsa con Dios. Posiblemente suena duro decir una relación falsa con Dios, pero no hay otra manera de decirlo. Porque yo, antes de acercarme a Dios, o cuando me acerco a Dios, debo de reconocer mis faltas, debo de reconocer mis pecados. Pero ya yo sé que es un Dios amoroso, un Dios que perdona. Pero ante todo, ¿qué nos muestra Nehemías en su oración? Permanencia, pero también nos muestra que reconoce su pecado. Y no nada más el de él, sino el de su familia. Lo vemos en la historia de Job, donde Job oraba a Dios y hacía sacrificios, no solamente por él, decía: por si mis hijos han pecado en contra de ti. Y eso es lo que debemos de mantener en nuestra oración, reconocer nuestros pecados. El apóstol Juan lo dice así en su primera carta, en primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Juan nos dice lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que no podemos pretender tener una relación con Dios, con Cristo, cuando nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Puedo ser yo honesto y sincero con Dios cuando yo me estoy engañando? ¿Y cuando yo me engaño? Cuando no reconozco ni confieso mis pecados. Y así es como debo acercarme a Dios, reconociendo primero que le hemos fallado. Pero ya hemos visto que si le conocemos, dice la palabra, que Él es fiel y justo y nos va a perdonar nuestros pecados. Nos podemos acercar a Él confiadamente, porque Él va a perdonar nuestros pecados. Más adelante en los siguientes versículos, en el 8 y en el 9, Nehemías muestra un elemento fundamental en la oración, que es la fe. Y los versículos dicen así:
Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Vemos que en estos pasajes Nehemías se aferra a la palabra de Dios, se aferra a las promesas de Dios. Y así debemos acercarnos en oración, así debe ser nuestra oración. Aferrados a las promesas de Dios, aferrados a la palabra de Dios. ¿Y eso qué muestra? Fe. Eso es fe. Debemos orar con fe. Dios lo dice en Números capítulo 23, versículo 29, que dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Sabemos que Cristo nos dio el regalo, una gracia salvadora. Eso es lo que nos dio Dios. Eso es lo que nos dio Cristo. Su gracia, su salvación. Y eso es lo que debemos de tener presente en nuestras oraciones. Esa fe, esa convicción. El creer que Dios escucha, responde nuestras oraciones y hay una promesa de parte de Él. Así que recordemos un poco lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, que dice: aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Hermanos, debemos de orar así como estaba orando Nehemías. Y vamos a ver más adelante que Nehemías recibió respuesta a su oración. ¿Pero por qué recibió respuesta a su oración? Porque él no estaba orando de manera egoísta. Él estaba orando por el pueblo de Dios. Estaba orando por sus hermanos. Por eso Santiago nos dice que no pidamos, no oremos de manera egoísta para satisfacer nuestros propios deseos, lo que nos da placer. Debemos orar con fe, pero orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ya como conclusión, tengamos en mente que como siervos debemos orar no como un esclavo con temor, no como un asalariado que sirve a Dios por dinero, sino como un hijo que le sirve con amor, como un hijo que se dirige a un padre. Que Dios les bendiga, hermanos.